La vicepresidenta primera de gobierno en España, Yolanda Díaz, líder de Sumar, que no sé si es un partido, una agrupación, un club de macramé, es tonta, o por lo menos espero que sea tonta, sinceramente espero que sea tonta y que no se dé cuenta de lo que dijo, porque lo que dijo es enormemente preocupante y vamos a oírlo primero. Palestina será libre desde el río hasta el mar. No, Yolanda, no, mira. El problema es que tienes que saber geografía. Entonces, sabrás, si supieras geografía, que el territorio de Palestina está delimitado al oeste por el mar Mediterráneo y al este por un río histórico, bíblico, por supuesto, que es el río Jordán. Ese era el territorio de Palestina que estaba bajo mandato británico y que en 1947 la Organización de las Naciones Unidas decidió partir en 2 estados. De eso vamos a hablar ahora. La partición es esta. Este es el plan de partición de la ONU. Lo que está en amarillo era un estado árabe, lo que hoy llamaríamos el estado palestino, y lo que está en anaranjado sería el estado judío, con la excepcionalidad de Jerusalén, que sería una zona internacional administrada por la Organización de las Naciones Unidas, porque pues, es el centro de todos los conflictos del mundo. Los judíos dicen que allí está o estuvo el templo, el primero y el segundo grandes templos de Jerusalén, y esperan que allí aparezca el tercero cuando vuelva el Mesías. Los cristianos dicen que allí está el Santo Sepulcro donde se sepultó a Cristo, aunque ya no está, porque obviamente sabemos que se fugó al tercer día, y por lo tanto es el centro de la cristiandad, pero allí también está la mezquita dorada, que es el templo más importante fuera de la Meca, fuera de la piedra de la Meca, uno de los templos más importantes del Islam. Y entonces es una ciudad que ha sido objeto de la rebatinga constante entre las 3 religiones abrámicas, las 3 religiones resultado de la Biblia. Bueno, eso que ves es la raya que va de arriba del Líbano, va bajando, tiene allí, no me acuerdo cómo se llama el mar de arriba, pero luego baja al Mar Muerto, y luego sigue bajando, se llama Río Jordán, por eso se llama Jordania lo de la derecha, fíjate Yolanda, es muy curioso, ¿no? Entonces, y lo azul que se ve a la izquierda ahí, pues es el Mediterráneo. Cuando jamás dice, o los imbéciles dicen, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, quieren decir que toda esa parte anaranjada que dice Estado judío, que es lo que luego fue Israel, tiene que entregársela a Palestina y echar a los judíos al mar, básicamente, que es lo que han querido hacer los países árabes desde 1948. Quizás en 1948, pues la mayoría habían llegado de otros países, venían huyendo en gran medida de los horrores de la guerra y de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pero pues eran gente que venía de fuera. Claro que era difícil pedirles que volvieran, por ejemplo, a sus hogares originales en la Alemania que los había tratado de matar, ¿no? Pero hoy el 80% de los israelíes nacieron ya en Israel. ¿Verdad? Es que de 1948 para acá, pues la gente ha tenido muchas relaciones sexuales, ya ha parido muchos niños. El 80% de los israelíes, tanto árabes como cristianos como judíos, han nacido allí. ¿Qué hacemos con ellos desde el río hasta el mar, Yolanda? ¿Los echamos? ¿Los mandamos ¿a dónde? A Ruanda, como Rishi Sunak quiere echar a los solicitantes de asilo político. ¿Echamos al mar? ¿Groenlandia? Desde el río hasta el mar significa la desaparición del Estado de Israel. Salvo que seas muy bestia, y creo que eres tonta y no te diste cuenta de lo que decías, pedir la destrucción absoluta del Estado de Israel no es razonable.
Así como no es razonable pedir la destrucción absoluta del Estado palestino, que es lo que está tratando de hacer Netanyahu. Entonces aquí tenemos que tratar de ser racionales. Al tratar de ser racionales nos encontramos con lo siguiente. Somos al mismo tiempo pro-palestinos, casi amigos de Hamás, y sionistas absolutamente genocidas. Por lo menos me han dicho todo eso a mí, cuando he tratado de explicar que el problema es enormemente complejo, que comienza mucho antes de 1948, que es cuando se funda el Estado de Israel después del plan de partición de la ONU en 1947. Pero espero, por lo tanto, que doña Yolanda, que ha causado ya un escándalo, un problema internacional, un conflicto donde todo el mundo ha opinado por la tontería que dijo, lo haya dicho porque es tonta y no porque cree que hay que tirar a varios millones de israelíes al mar. No todos ellos judíos, si fuera el caso que odiara a los judíos. No lo sé y espero que no. Pero aún si fuera así, pues hay muchísimos árabes, y hay muchísimos musulmanes, y hay muchísimos cristianos, y hay un porrón de ateos en Israel que no veo por qué tirar al mar. Bueno,